Hola maestros, hoy vamos a tocar un tema que no me gustaría entrar en cuestión de historia de las escuelas oficiales de idiomas porque el contexto es muy diferente y obviamente nos tendríamos que centrar en México, que lo quiero esperar en un apartado especial, no como historia, sino la situación actual de la enseñanza del inglés en México, pero sí me gustaría hablar sobre la cuestión de las escuelas oficiales de idioma y propiamente del inglés como lengua internacional, porque nos queda claro esta expansión que tuvo la lengua inglesa. Y es que muchas veces se ha enfatizado desde diferentes perspectivas la importancia del conocimiento de lenguas extranjeras como un requisito indispensable en diversos ámbitos profesionales y académicos y también, ¿por qué no?, en el mundo de la comunicación internacional en general. Esta condición necesaria de las lenguas extranjeras se ve recogida, por ejemplo, en la Comisión Europea en su libro sobre educación y formación desde 1995 que se titula Teaching and Learning Towards the Learning Society. En este monográfico podemos destacar que entre las principales líneas de acción sobre educación y formación, el objetivo de que los ciudadanos, y no solo de la Unión Europea, sino toda persona que aprende inglés, es que sean competentes en lenguas independientes de la materna. Las razones que se apoyan en este tipo de monografías, en este tipo de proyectos, de planes, es que todos los ciudadanos se beneficien de las oportunidades tanto laborales como personales que les ofrece aprender otra lengua extranjera y propiamente el inglés. Pero por otro lado, también es facilitar la convivencia con otras culturas en este mundo globalizado. También debo de sugerirles que el aprendizaje de lenguas, como ustedes lo saben, a una edad temprana, favorece el aprendizaje general de los escolares. Y pareciera que este objetivo no todavía se ha podido consolidar ni en México, ni en Latinoamérica, ni en el mundo entero. ¿Por qué? Porque independientemente de que estemos al lado de Estados Unidos, junto con otras, por ejemplo, países que son colonias de Estados Unidos, y no solo podemos hablar de Estados Unidos sobre la lengua inglesa, eh, pareciera que se sigue insistiendo en la necesidad creciente en la sociedad actual de un conocimiento, de un buen conocimiento de lenguas extranjeras para relaciones internacionales por diversos motivos, educativos, laborales, profesionales, culturales o turísticos, para tener acceso a medios de comunicación y para el desarrollo de nuevas tecnologías. Este panorama de conocimiento, importancia de lenguas extranjeras en México, en nuestro mundo, el inglés obviamente ocupa el primer puesto en cuanto a expansión de uso se refiere. Y aunque dicha expansión de la lengua inglesa no reciba siempre una respuesta positiva de aceptación, lo cierto es que el inglés es la lengua de mayor uso en todo el mundo y también entre todas las lenguas extranjeras del mundo. Este idioma lleva camino de convertirse en la lengua o en nuestra segunda lengua. Todavía, para aquellos que dicen, es que el inglés, no, sí, bueno, el inglés ya es parte de nuestra vida, pero no ha logrado consolidarse como tal. Y es que se debe de admitir, se debe de reconocer la necesidad de que todas las personas hablemos inglés. Y fíjense, esta lengua, el inglés, es la más utilizada, por ejemplo, después del español, en nuestro país, en Latinoamérica y en todo el mundo, además de ser el primer idioma extranjero en los sistemas educativos de todo el mundo. Y es que las cifras, por donde vean, es evidente. Sí es cierto que China ha tenido un crecimiento económico, Japón, los países árabes, pero no nos perdamos de vista que el inglés es el idioma extranjero mayormente eh, eh, que abarca, perdón, mayormente presente en todo el mundo, el que ha abarcado más. Y entonces podemos entender al inglés como una segunda lengua o la lengua extranjera adquirida. Y esto sugiere que globalmente pueden haber más hablantes de inglés como lengua extranjera que como lengua materna o segunda lengua. ¿Y qué creen? Se prevé que en un futuro los hablantes de inglés como lengua extranjera sobrepasen el número de hablantes de inglés en lengua materna o segunda lengua. ¿Cuál es la tendencia en México, en Latinoamérica, como en el resto del mundo? El inglés es el idioma más demandado
para estudiantes de idiomas y en concreto estamos hablando de un 90%. ¿Y qué pasa? Dato también que busquemos, vamos a encontrar que la mayoría de jóvenes que viajan al extranjero viajan para aprender o para perfeccionar un idioma, siendo los destinos preferidos Estados Unidos, Inglaterra, Irlanda, seguidos de Canadá, por ejemplo. Y esta cifra puede variar dependiendo que tanto tengamos dinero para poder costear este tipo de viajes. Pero entonces debemos ubicarnos la importancia del inglés como lengua internacional. Hoy en día podemos encontrar muchas causas muy diversas y también razones por las que el inglés se ha convertido en una lengua internacional. De eso ya no nos queda duda. Pero podemos entender que hay una condición, casi una condición indispensable para el éxito profesional y esto es la adquisición de una lengua internacional. ¿Y cómo podemos definir una lengua internacional? Una lengua internacional la podemos definir como a language in which spread use as foreign language or second language as a language of international communication. Lo podemos entender entonces y así ejemplificar la definición con el inglés como la lengua internacional más utilizada. Se comenta que el término lengua internacional puede tener varios sentidos. Además de su significado original de lengua artificial, una lengua internacional puede haber sido en origen una lengua regional, que en un momento determinado se convierte en la más hablada o en vehículo de comunicación global. En un mundo como el actual, en el que la economía ha pasado de estar basada en productos y servicios a ser una economía de la información, la lengua vehículo de dicha información es el inglés. Por lo tanto, es la que se ha convertido en la lengua internacional. Aparte de ser una de las lenguas maternas que cuenta con un mayor número de hablantes, podemos encontrar diversas razones político-históricas que han hecho que muchos países hayan adoptado el inglés como lengua materna o como segunda lengua. ¿Qué pasa? El rápido desarrollo tecnológico de los países de habla inglesa, destacando obviamente Estados Unidos, ha jugado un importante papel en su condición de medio de comunicación internacional o lengua franca. Pero no solo en los países de habla inglesa, sino en todo el mundo, los ámbitos tecnológicos y comercial han experimentado una evolución muy rápida y el inglés se ha convertido en la lengua franca indispensable para la comunicación en los sectores científicos y empresarial. También la prensa, televisión, cine, literatura en lengua inglesa están al alcance de todos los países del mundo y la mayor parte de estudios científico-tecnológicos mundiales están escritos en inglés. No en vano, Flowerdale, Peacock afirman que the internal language of research and academic publication is English. En la mayor parte de las distintas especialidades, las publicaciones de revista en lengua inglesa son las de mayor prestigio y difusión internacional. Y no debemos de olvidar que a menudo es el inglés la única herramienta disponible para acceder al mundo del conocimiento y la investigación. Con todo ello, además de ser la primera lengua en diversos países con cierta influencia mundial, debido a su poder económico, no nos debemos de extrañar que en muchos otros países el inglés es la segunda lengua y que además se aprenda como lengua extranjera en la mayor parte del mundo. En los últimos años, y bueno, creo que ahorita tengo que redefinir esto, porque ya hace años, con la aparición del Internet, se contribuyó a reforzar este panorama del dominio de la lengua inglesa y la preponderancia del inglés en este nuevo medio de comunicación se hace evidente. ¿Por qué? Porque lo podemos calificar como increíble fuente de datos, artículos, imágenes, fotos, entrevistas. Es decir, el inglés lo podemos asemejar a una semejante biblioteca, a una biblioteca gigantesca, en la que es posible encontrar todo tipo de información y en la que tenemos una autopista que es o aprendes o aprendes. Entonces, así nos podemos encontrar, estimados maestros, con la importancia de saber y de entender que esta lengua sigue creciendo día a día a medida que cada vez más gente o quiere o necesita comunicarse en inglés. No hay duda, no nos debe de entrar la duda de que el inglés es la lengua que más se enseña, se lee y se habla en estos momentos mundialmente. Su condición de lengua internacional ha impulsado en estas últimas 2 décadas la importancia de su enseñanza y aprendizaje. No nos vamos a entender
en México con el tema de legislación, porque ya lo verán más adelante en la materia, pero sí tenemos que entender que la comunicación y el aprendizaje son dos elementos importantes de los que se nutre el campo de la enseñanza de la lengua inglesa, o como comúnmente se le conoce como el campo de ELT, siglas de la expresión inglesa English Language Teaching. Dentro de este tipo de enseñanza se distinguen tres grandes grupos o ramas principales: el inglés como lengua materna, el inglés como segunda lengua y el inglés como lengua extranjera. La lengua materna es aquella que se aprende de niño a través de los padres. Como rama del ELT, el inglés como lengua materna o mother tongue se imparte en aquellos países en los que el idioma de este es la lengua oficial, es el vehículo de la comunicación diaria y se enseña a aquellos estudiantes que la consideran su primera lengua o L1, como lo conocemos. En este caso, de los países de habla inglesa como Estados Unidos, Gran Bretaña, Irlanda o Australia. Por otra parte, aquella persona que estudia inglés como una lengua distinta a lo de su primer lengua puede tener dos clases distintas de motivación a la hora de querer aprenderla. Una motivación integrativa y una motivación instrumental. En la motivación integrativa, el estudiante necesita la lengua para formar parte de la sociedad en la que vive y en la que la comunicación diaria con el resto de los hablantes necesita el dominio de otra lengua diferente a la suya materna. De forma distinta, el estudiante tiene una motivación instrumental a la hora de estudiar inglés porque no necesita la nueva lengua para comunicarse dentro de la sociedad en la que vive, sino para acceder a medios de comunicación, literatura, manifestaciones culturales de otros países o para poder hablar y establecer relaciones con hablantes de otras culturas. Cuando la enseñanza del inglés responde a un caso de motivación integrativa, nos encontramos ante una situación de inglés como segunda lengua or English as a second language. En este término podemos utilizar, o mejor dicho, se utiliza para designar la enseñanza-aprendizaje del inglés cuando esta lengua desempeña una función comunicativa importante dentro de un país, pero no se trata de la lengua madre o primera lengua. Hablamos aquí del inglés como medio de comunicación en los sistemas educativos o jurisdiccional de dichos países, la lengua de los medios de la comunicación, la lengua de las instituciones oficiales, así como la lengua del comercio y la industria en general. Este es el caso de los inmigrantes o de las minorías que viven en países cuya lengua no es considerada oficial dentro del territorio nacional. Y la tercera rama de la enseñanza de la lengua inglesa es cuando entendemos al inglés como lengua extranjera. Y esta está relacionada con el segundo tipo de motivación, que es el instrumental. El inglés como lengua extranjera o EFL, English as a Foreign Language, hace referencia al inglés que se aprende en el colegio, en la escuela, en el instituto, como una asignatura más y no se utiliza como medio de comunicación habitual. En este caso, el inglés que se enseña en las escuelas, colegios, institutos y otros centros de enseñanza no juega un papel fundamental en la vida social y económica de los ciudadanos. En definitiva, no se trata de que el inglés que se necesita será tan necesario para poder vivir una vida diaria. La motivación para aprender inglés en este caso es puramente operativa. Leer literatura, ver películas en versión original, comunicarse con hablantes de países anglófonos o con aquellos que tienen otras latitudes que conocen la lengua inglesa como un idioma de comunicación internacional. ¿Qué podemos entender de todo esto? Podemos entender o podemos poner al inglés como segunda lengua en dos tipos: el inglés general y el inglés especial, que será parte de, o motivo, mejor dicho, de estudio en otra clase. Hasta luego.